lo cual pues también es muy interesante, ¿no? Y los últimos descubrimientos de los experimentos de la NASA en la IES. Muy bien. Pues ya cuando quieras. Pues nada, no solo voy a hablar del experimento, si veis el título, pues hablaba del experimento AMS, también voy a hablar del CDMS, que de hecho en mayo obtuvo algunos resultados, entonces bueno, pues hablaré de él. Tiene varios vídeos sacados de un documental, porque muchas veces cuando estás haciendo una presentación te das cuenta de que en determinado documental, incluso aunque sea divulgativo, explica... ¿Se me oye? Muy bien. Ahora peor. Mejor antes. Bueno. ¿Queréis que quite el...? Sí, ¿Lo quito? Bueno. ¿Se graba bien para el sonido ahí? Se graba de Jesús. Bueno, pues si quieres dejarlo muy bajito. ¿Qué tal ahora? ¿Bien? Bien. Bueno, tiene varios vídeos y están extraídos pues, de un documental o de la página del Fermilab o algo así. Entonces, tienen sonido. Espero que el sonido también se oiga. Vamos a hablar sobre la materia oscura. Vamos a hacer primero un poquito de historia. Todo esto lo voy a pasar un poquito rápido. El primero que habló de materia oscura es este físico, este astrónomo, Kapteyn, que fue el primero en darse cuenta de que nuestra galaxia está en rotación. Este hombre, en los años 20, bueno, antes que el Hubble, había visto que el universo no eran un montón de estrellas dispersas, sino que había como pequeños universos isla, y que las nebulosas que estaban lejos, las nebulosas que veíamos eran otros universos isla que estaban lejos. A esto lo llamaron galaxias. Lo que hizo Kapteyn fue darse cuenta de que las galaxias tienen rotación. Están moviéndose, rotando en torno a un centro. Eso lo descubrió mirando la velocidad radial de las estrellas que tenía cerca, pero también se dio cuenta de otra cosa, y es que daba la sensación de que faltaba materia. Este hombre, Oort, es muy conocido por la famosa nube de Oort, pero bueno, en los años 30, cuando era así de joven, fue uno de los primeros que hizo cálculos precisos sobre lo que era la cantidad de materia oscura que tenía que haber para que las cosas se movieran tal como se veían que se movían. Y calculó que eran unas 3 estrellas que no vemos por cada estrella que vemos. Es decir, que lo que vemos es una cuarta parte de lo que hay. Lo que pasa es que sus cálculos son estimaciones. El primero que habló de materia oscura como tal y lo definió, dijo que aquello era materia oscura, es Witke, que bueno, observando el cúmulo de Coma, pues es un objeto Hubble. Ya sabéis que los objetos Hubble son cúmulos de galaxias, ¿de acuerdo? Están los cúmulos de estrellas. Los cúmulos de galaxias, como el primero que las estudió fue Hubble, pues se nombran con Hubble y un número. Bueno, el caso es que aplicó un teorema, el teorema de Viral, ese que dice que energía cinética más energía potencial tiene que ser constante. Pues no es exactamente eso, porque no es energía potencial, sino que es, bueno, como si fuera ese. Bueno, el caso es que lo que dijo fue que la masa luminosa había que multiplicarlo por 400 para obtener la masa gravitatoria. La verdad es que se pasó bastante, pero sí dio una idea de que ahí tenía que haber algo más. Aquí hay una imagen muy graciosa, cuando en una entrevista con un periodista le estaba explicando que era aquello de los años 60, 70, estaba explicando aquello novedoso que era, y entonces, bueno, el fotógrafo que estaba con él, con el periodista, pues le hizo esa foto en ese momento. Tengo entendido que estaba diciendo que lo que era la materia oscura, que era como un halo que había en torno a las galaxias. Pero realmente la primera que empezó a hablar con datos reales, no estimaciones, con datos reales, es Vera Rubin. Vera Rubin, que por supuesto también era más joven en aquella época, en los años 50-60, lo que hizo fue lo siguiente. Hizo espectroscopía de alta resolución. ¿Qué quiere decir eso? No miraba con espectroscopía una galaxia, lo que veía era trozos de la galaxia. De hecho,
si nosotros cogemos su gráfica, en la gráfica lo que estamos viendo es la velocidad de rotación de las estrellas en los distintos puntos en función de la distancia al eje, al centro. Y lo que se ve es que aquí la curva tiene una determinada forma, y es que esa curva tiende a ser paralela, es decir, como si la velocidad de las estrellas, en vez de reducirse con la distancia, se mantuviera constante. Si lo que hacemos es un gráfico solo de la distancia, es decir, hacemos la suma de la distancia en un eje y en el otro, el resultado de un montón de medidas, el gráfico, por cierto, es de su artículo. El resultado es este, es decir, da la sensación de que las estrellas se están moviendo a velocidad constante, aunque nos alejemos del centro. Y eso era algo muy extraño. Bueno, antes abramos un paréntesis. ¿Por qué las galaxias grandes generan brazos? Bueno, esto es un tema de estabilidad gravitatoria. Cuando yo tengo objetos que están atraídos por un centro de masas, pues esos objetos describen órbitas, y esas órbitas no tienden a ser circulares, suelen ser elípticas, entre otras cosas porque tienen distorsiones de los objetos que hay alrededor. Pero claro, esas distorsiones hacen que afelios y perihelios pues se tiendan a alinear de alguna manera, ¿de acuerdo? El resultado de eso es que hay como una zona de presión de materia, que además, al haber mayor presión de materia, lo que hace es que esa zona se ilumine, y es lo que nosotros vemos como brazos. Esto, bueno, es un ejemplo muy simple, y hay algunas galaxias que son así. Otras galaxias tienen muchos brazos, porque esto se produce en distintos planos, y entonces, bueno... Pero bueno, eso era el paréntesis. Pero de ese paréntesis lo que nos tenemos que quedar es que los objetos de la galaxia, las estrellas, parece que se deberían mover en torno al centro de masas común como si fueran pues objetos atraídos por un atractor. Tenemos un ejemplo. Este es nuestro sistema solar, un esquema. Es que la verdad es que para lo que quería observar, para lo que quería que vierais, era el mejor. Los objetos que hay dentro, Mercurio, Venus, la Tierra, se mueven bastante rápido, Mercurio el más rápido. Los objetos que están lejos se mueven más lento. No se mueven todos a la misma velocidad, sino que se mueven de una manera muy concreta. De hecho, si nosotros lo representamos en una gráfica, vemos que Mercurio es el que se mueve más rápido, mientras que Neptuno es el que se mueve más lento. Esto es una escala más o menos figurada de periodo. Esta velocidad, la velocidad de cada planeta, realmente se reduce con un factor de 1 partido por r cuadrado, que es como una exponencial negativa. Bueno, ¿qué dice esto sobre la masa del sistema? Cuando un sistema tiene esta forma, es decir, que la velocidad de los objetos tiende a decaer, pues entonces eso indica que la masa se distribuye, la densidad de masa se distribuye con R cubo. Bueno, es el sistema normal. La masa se debería distribuir de esta manera para que los objetos se movieran así. Sin embargo, para que obtengamos esto, la masa tiene que estar de otra manera. Eso no se parece a esto. Realmente, este es el movimiento real que nosotros observamos en la galaxia. Si os dais cuenta, los brazos espirales mueven muy rápido, mientras que esto es el movimiento que se observa, que se podría esperar según nuestros modelos matemáticos. Nuestros modelos matemáticos se basan en la luz visible, en lo que podemos ver. Es decir, tenemos aquí un desacuerdo entre las medidas y el modelo clásico que se podría llamar kepleriano. El núcleo sabemos muy bien cómo funciona. El núcleo funciona como un disco, porque en él la masa está muy repartida, y entonces cuanto más nos alejamos de él, más rápido se mueven las estrellas. Realmente la velocidad aumenta con la distancia. Eso es como un disco cualquiera, el disco de un tocadiscos. Cuando yo lo pongo, veo que las cosas que están más cerca del eje se mueven más despacio, y las cosas que están más lejos pues se mueven más rápido. Eso no tiene ningún misterio. Pero ¿y los brazos? ¿Por qué esa velocidad tan extraña? Realmente lo que teníamos antes era esta gráfica, pero lo que se observa es esta línea roja. Si observamos esta línea roja, ¿cómo debería ser la masa?
La masa, en vez de decrecer con r cubo, debería decrecer con r cuadrado. Y eso quiere decir que hay un aumento de masa conforme nos alejamos del eje. Fijaros una cosa, esta escala es logarítmica, no sé si estáis acostumbrados a trabajar en escalas logarítmicas. Esto es mucho, son 10 órdenes de magnitud, es bastante... Bien, esa gráfica lo que nos viene a decir, primero es que existe materia oscura, perdón. Luego, que la materia oscura se concentra en las zonas de halo. Y luego que en los brazos se distribuye como r cuadrado, no como r cubo. Entonces, bueno, la luminosidad vemos que se distribuye como r cubo y la masa gravitatoria como r cuadrado. Ahí hay algo que no encaja. Bueno, vamos a definir qué es materia oscura, que quizás es lo primero que deberíamos hacer. La materia oscura es aquella, podríamos decir, que no vemos, parece muy obvio. Pero lo que vemos, ¿qué es? La luz, y la luz son ondas electromagnéticas. Entonces, la materia oscura es aquella que no emite radiación electromagnética. Esto ya nos puede dar una pista de cómo se puede descubrir, luego lo veremos. Bueno, ¿qué cosas tenemos que no emiten radiación? Tenemos planetas, por ejemplo, los exoplanetas, o incluso planetas que están vagando por el espacio, que se han encontrado algunos. Tenemos las estrellas fallidas, como las enanas marrones, que son estrellas que no tenían suficiente masa. Es bastante probable que haya muchas estrellas de este tipo. Tenemos los agujeros negros. Podríamos pensar que los agujeros negros emiten luz, porque la materia que está cayendo ilumina, pero ilumina muy poco comparado con la masa que hay ahí metida dentro. Entonces, bueno. Y por último, están las partículas. Si hay partículas, no hablo ya de polvo, hablo de partículas elementales, protones, electrones, cosas de ese estilo que haya por el espacio. Eso no está emitiendo nada, está ahí tal cual. Estos serían como los candidatos a ser materia oscura. Realmente los podemos reordenar y encontrar, bueno, por un lado aquí tenemos objetos que son como del cosmos, y por aquí tenemos pues otras partículas. Estos objetos cósmicos, incluidas los que brillan, todos son de materia ordinaria, es decir, la materia de la que está hecha los átomos, por ejemplo, está hecha por átomos, ¿de acuerdo? Mientras que las partículas tenemos de dos tipos. Está las que forman átomos, la bariónica, y está otro tipo de materia. Bueno, la materia bariónica o materia ordinaria, tiene varias características. No voy a entrar ahora mismo en deciros todas, sobre todo vamos a hablar de esta. Tiende a unirse por la fuerza fuerte y formar núcleos. Por eso existe la materia ordinaria, porque el núcleo es el núcleo del átomo. Todo lo demás, toda la demás materia no forma átomos. Esta es la única que forma átomos. La tenemos en el Sol, la tenemos en los planetas. No la tenemos, es que es lo que forma todo esto. Las nebulosas planetarias, por ejemplo, o las nebulosas de hidrógeno que dan origen a las estrellas, la tenemos en los cúmulos, o por lo menos lo que vemos de los cúmulos, en las galaxias, o por lo menos lo que vemos de las galaxias. Ahora bien, aparte de todo eso, que sería materia ordinaria luminosa, pues tenemos, como ya hemos visto, los planetas, las estrellas, enanas marrones, los agujeros negros. He cogido esta imagen, aunque me horroriza, porque no es real, es una imagen hecha por ordenador, pero para que se vea que efectivamente el agujero negro en sí mismo no emite. Están los cúmulos que son oscuros, nebulosas, las nebulosas oscuras, como puede ser el saco de Kerr-Wolf. Están las lentes gravitatorias. Precisamente de las lentes gravitatorias vamos a hablar enseguida. Esto lo que nos dice es que nosotros tenemos una masa luminosa, que es lo que nosotros vemos, y desde luego existe más materia aparte de esa. A esa materia, como tal materia, le llamamos masa bariónica, y de hecho hay bastante más. ¿Cómo podemos encontrarla? La podemos encontrar mediante lentes gravitatorias. Estoy yendo un poco rápido porque enseguida vamos a ver un vídeo que va a explicar algunas de estas cosas. Las lentes gravitatorias, ya sabéis lo que es, que si yo tengo un objeto y en un lugar hay materia, pues la materia curva la luz y yo lo puedo ver pues desde dos posiciones, o incluso ver un anillo. ¿Cómo encontrar algo que resulta invisible en el espacio?
Necesitaban ver dónde se escondía la materia oscura en el universo. Y aunque no pudiesen verla, los científicos se percataron de que la materia oscura se muestra curvando la luz que la atraviesa. Es lo que se conoce como lente gravitatoria y actúa como un reflector que pone de manifiesto cualquier elemento invisible del universo. Hacen lo que toda materia. Puede desviar un rayo de luz. Por lo tanto, una luz puede ser desviada de su camino por la materia oscura. Al mostrar la alteración del recorrido de la luz, las lentes gravitatorias permitieron detectar materia oscura concentrada en los halos de las galaxias. Las lentes gravitatorias resultaron ser infalibles y la presencia de la materia se reveló repentinamente. La técnica de las lentes gravitatorias es la más precisa, ya que nos permite determinar no solo la cantidad de materia oscura que existe, sino también cuál es su distribución en el lugar que ocupa en el cielo, ya que podemos medir la distorsión de los rayos de luz que atraviesan la materia oscura. ¿Cómo sabe que lleva sus gafas puestas? Porque curvan la luz. Lo mismo sucede cuando observamos las imágenes del universo obtenidas por el Hubble. Estudiando la distorsión de la luz cuando pasa a través de las galaxias, obtenemos mapas de la materia oscura. Hoy los científicos creen que la materia oscura se creó en el momento del Big Bang y desempeñó un papel crucial en la acumulación de la materia ordinaria que daría lugar a las estrellas y los planetas. Como las vigas de acero en una obra, las partículas de materia oscura que se movían lentamente actuaban como un andamiaje al cual podía unirse la materia ordinaria. Al ser fría y no interactuar demasiado, la materia oscura se fue uniendo muy lentamente por efecto de la gravedad, formando las semillas en torno a las cuales se fusionó la materia ordinaria para formar las galaxias. Es como una red cósmica, como una tela de araña formada por hebras de materia oscura que se cruzan, formando una especie de andamiaje. Podríamos decir que la materia oscura sería el armazón, el andamiaje de las galaxias brillantes que podemos ver sin dificultad. Son como las luces de un árbol de Navidad. No son el árbol de Navidad, sino cosas que resultan visibles desde muy lejos. Pero la galaxia es en realidad un gran halo del que solo podemos ver una pequeña parte. Vemos esos fragmentos brillantes, las estrellas y los planetas que se han ido acumulando en el centro de ese gran halo que es materia oscura en su mayor parte. Los científicos se preguntaron durante mucho tiempo por qué las galaxias se formaron según patrones aparentemente aleatorios en el espacio. Hoy saben que fue por la fuerza gravitatoria de la materia oscura. El universo no es en absoluto uniforme. En él hay zonas vacías, otros con muchos objetos y zonas similares a burbujas. Hoy creemos que es debido a la materia oscura. En el último año, los astrónomos han sido capaces de avanzar un poco más en su teoría y crear un detallado mapa en 3 dimensiones de la materia oscura del universo, utilizando lentes gravitatorias. Einstein afirmó que la gravedad afecta a todo y es causada por todo. Por lo tanto, una de las cosas que se ven afectadas por la gravedad es la luz. Cuando la luz atraviesa materia oscura se curva, del mismo modo que se curva cuando pasa a través de un cristal. La luz interactúa del mismo modo con la materia ordinaria y la materia oscura. Ambos tipos de materia modifican la trayectoria de la luz conforme viaja a través de las galaxias. Como si trazasen una ruta sobre un mapa, los astrónomos han localizado miles de fuentes luminosas que atraviesan materia oscura. Esto les ha permitido crear la imagen más precisa jamás conseguida de los lugares en los que la materia oscura se oculta en el espacio. Podemos comparar ese mapa de la materia oscura con la situación de las galaxias. Y sorprendentemente, vemos que la materia oscura actúa como su esqueleto. Es el eje alrededor del cual se agrupa la materia visible. Bueno, como esta charla realmente no quería yo hablar mucho de cómo se distribuye la materia oscura, pues por eso os he puesto los vídeos. Creo que queda bastante claro por la importancia de la materia oscura, pero realmente la charla trata de otra cosa. Aún no sabemos, por lo que llevamos dicho hasta ahora, qué
¿Qué es la materia oscura? No qué es a nivel filosófico, que es lo que no emite radiación, sino qué es en materia. ¿En materia ordinaria, por ejemplo? Pues podríamos pensar, son objetos que son oscuros, estrellas como las enanas marrones y demás. Bueno, la materia ordinaria es la que está formada, bueno, no sé si conocéis, las partículas elementales se clasifican según un esquema de quarks, leptones y bosones. Los quarks son prácticamente los que mandan aquí, porque son los que se van a mezclar entre ellos para dar protones y neutrones, forman núcleos y demás. Toda la materia que conocemos en gran medida está formada por esto. Hay electrones dando vueltas, pero el 99% de la materia está ahí metida. Es la mezcla de estas 6 partículas, sobre todo de estas 2. Esas partículas se mezclan, y se mezclan en grupos de 3 formando bariones. Por eso se llama materia bariónica a la materia ordinaria. Y esas partículas forman los núcleos de los átomos, que son los ladrillos de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Siempre en el colegio nos dicen, todo está compuesto de átomos. Bueno, da la sensación de que eso es así. Sin embargo, realmente podemos saber cuánta materia bariónica se creó en el primer instante, y con eso podríamos hacer una comparación. ¿Cómo podemos saberlo? Esta es una gráfica de cómo creemos que fue el Big Bang y cómo evolucionó. Hay una zona que es un periodo que se llama la nucleogénesis. No corresponde a todo este periodo, es sobre todo una parte de aquí abajo. La nucleogénesis es cuando se formaron los núcleos atómicos ligeros que nosotros conocemos, sobre todo el hidrógeno y el helio, algo de litio. El resto de material ya sabéis que viene de las estrellas, nuestro carbono y nuestro oxígeno. En algún momento estuvo en una estrella, por eso Carl Sagan decía aquello tan bonito de que somos polvo de estrellas. Una fase anterior a esta de la nucleogénesis es la bariogénesis, es decir, cuando se formaron esos bariones. Y nosotros podemos saber bastante sobre estas 2 fases porque hay una línea divisoria aquí conocida como radiación cósmica de fondo. Es el momento en el que el universo se hace transparente. Cuando los electrones caen a los núcleos, empiezan a dar vueltas en torno a los núcleos, y entonces la radiación puede escapar. Midiendo la radiación cósmica de fondo, ya hablé bastante de la radiación cósmica de fondo y cómo se analiza en una charla anterior, pues analizando esta radiación cósmica de fondo podemos saber qué materia se creó en la bariogénesis. Por decirlo de alguna manera, ¿cuántos protones y neutrones hay en el universo? Bien. Bueno, este es el resultado del análisis, y de aquí sale esta gráfica, que supongo que es bastante conocida. Esto es la energía oscura, de la cual no vamos a hablar en esta charla, quizá en una futura. Nos vamos a concentrar en esta parte. Esto es la materia ordinaria, es decir, la materia que está formada por átomos, oscura o no oscura. De hecho, la materia que es luminosa es solo ese trocito de aquí, es una franja ínfima. Estamos hablando, creo que es de un 10% de la materia ordinaria, pero es que lo impresionante es que todo esto es otra materia, es materia que no está formada por átomos. Es como decir, si la materia es esto, la materia ordinaria, la formada por átomos, es el trocito, y la materia luminosa es el trozo de ahí. El 85% de la materia que hay no la vemos, pero no solo no la vemos, sino que ni siquiera está formada por átomos. El 13,5% no la vemos y sí está formada por átomos, y tan solo el 1,5% son lo que vemos. Lo que vemos son estrellas y nebulosas brillantes. Pues eso, que cuando miramos con los telescopios parece que es tan impresionante, es solo el 1,5%. Y el problema real es este. ¿Por qué? Porque este 13,5 quizá lo podríamos explicar diciendo, bueno, hay polvo en el espacio, hay... Sí. Esto lo podríamos explicar diciendo, hay polvo, hay planetas, hay, pues no sé, la nube de Oort tiene bastantes cometas y asteroides, no sé. Se podría más o menos explicar, es materia.
es materia como la que conocemos. Pero esto no lo sabemos explicar. Y estamos hablando de un 85%. ¿Qué es la materia oscura no ordinaria? Bueno, la única opción es que sean partículas, sin más. Es decir, no está formada por quarks, que son los que forman los átomos. Tenemos dos opciones. O bien que sea materia oscura caliente, no sé si os suena lo que son los neutrinos, unas partículas que genera el Sol, por ejemplo, que atraviesan la Tierra como si fueran, como si no existieran. Axones son unas partículas que se han teorizado, que viajan muy rápido y por eso pues, se consideran materia oscura caliente, o materia oscura fría, que pueden ser en realidad partículas bastante exóticas. Realmente no tenemos ni idea de lo que es esto. No tenemos ni idea, porque nadie ha visto ni un WIMP. Bueno, perdón, me corrijo, no es que no se haya visto, ahora veremos, pero desde luego no es algo que veamos en nuestra vida cotidiana. Los neutrinos hasta cierto punto sí, pero ¿qué ocurrió? Cuando se descubrió, cuando se analizó el fondo cósmico de microondas, se descubrió que ese 85% no podía ser materia oscura caliente. Tenía que ser materia oscura fría. Y eso nos dice que esta es la opción. Aunque no sepamos lo que es, aunque nunca lo hayamos medido en nuestros aceleradores de partículas. Hasta el descubrimiento de la materia oscura, los científicos creían que el universo se componía únicamente de protones, neutrones y electrones, los componentes de todo lo que existe en la Tierra. Tiene una cierta masa y estamos ante algo que todavía no hemos detectado. Pero para ser un candidato perfecto para la materia oscura debe tener determinadas propiedades físicas, y ninguno de los sospechosos habituales se encajaban. Sabemos que la materia oscura es una sustancia pesada que no se mueve demasiado rápido y que no podemos verla. Las partículas de materia oscura no viajan a la velocidad de la luz y prácticamente no interactúan con nada. Por eso estas partículas son tan difíciles de detectar. No interactúa con la materia ordinaria salvo mediante la gravedad. Si tuviese materia oscura en mi mano, pesaría, pero antes pasaría a través de mis dedos. No hay candidato para la materia oscura fría dentro del modelo estándar de física de partículas. Como un hombre invisible que atravesase las paredes, miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan la Tierra a la vez, sin colisionar nunca con la materia ordinaria. La idea más extendida es que la materia oscura se compone de algo que denominamos WIMP. WIMP son las siglas en inglés de partículas masivas de interacción débil. Todavía no han sido detectadas, pero sus características las convierten en el candidato perfecto. Bueno, en el candidato perfecto para la materia oscura. Los WIMP son partículas, son masivas, y su interacción es débil. Cuando decimos débil, en realidad estamos usando los dos sentidos de débil. Estamos diciendo que actúan muy poco con la materia, pero también que actúan a través de una fuerza conocida como la fuerza débil, no a través de la fuerza fuerte. Eso lo que quiere decir es que solo interactúan con esa fuerza fuerte, esa fuerza débil y la gravedad. Si interactuaran con la fuerza fuerte, formarían átomos. Como no los forman, pues solo nos quedan estas dos opciones. Es importante que interactúe con la fuerza débil porque eso quiere decir que de alguna manera se pueden desintegrar y nosotros observar los resultados de esa desintegración. Es decir, del esquema que teníamos antes, todos los quarks los hemos eliminado. Hemos eliminado la materia caliente, la materia oscura caliente. Podrían ser los neutrinos, aunque estos se podrían eliminar porque son inestables. O, por ejemplo, los fotones, aunque los fotones son radiación, pero si los viéramos desde el punto de vista de la materia, habría que eliminarlo. El gluón también, porque ese está solo dentro del núcleo, y estamos diciendo que son partículas que no forman núcleos. Los bosones de la interacción débil también, porque son inestables. Y por último, todas estas partículas son inestables, todos estos leptones. Entonces, ¿qué nos queda? En realidad nos queda solo el electrón, pero sería muy raro que no estuviera formado por electrones. Pero claro,
pensad una cosa, esta imagen es dual, es decir, además de la materia está la antimateria. Podría estar formado por electrones y positrones, que es la antipartícula. Ahora bien, lo primero pueden ser electrones y positrones, que por ejemplo los tenemos aquí en nuestros aceleradores de partículas, los vemos. Cada una de estas ramas, una es un electrón y el otro es un positrón, que se han formado por una partícula, en este caso neutra, que se ha descompuesto aquí. Hay una teoría dentro de la física de partículas que se llama la teoría supersimétrica. Las teorías supersimétricas tienen compañeros supersimétricos como compañeros de todas las partículas que conocemos. Entonces, esta es la materia que conocemos y esas teorías creen, porque no se han medido, que hay compañeros supersimétricos. Y de hecho, de esos compañeros supersimétricos, quizá podría haber alguno que formara esa materia oscura. De hecho, no solo alguno de ellos, sino incluso combinaciones de ellos, porque una de las características de la física cuántica es que puede haber partículas que sean una mezcla, un estado mezcla de varias. En realidad, si nosotros tuviéramos un estado mezcla al que llaman neutralino, dos neutralinos se podrían desintegrar y formar pues varias partículas, por ejemplo, bosones, leptones y quarks, que a su vez se desintegran. De los quarks podríamos obtener positrones y electrones, partícula y antipartícula, mientras que de los bosones, es decir, las partículas que transmiten la fuerza, protones y antiprotones. Y por último los neutrinos, que apenas nosotros los detectamos. Realmente lo clave es esto: neutralinos supersimétricos. Eso es lo que durante muchos años ha ido encaminado casi todas las investigaciones. Y lo que se intenta detectar en los detectores que hay ahora mismo son o radiaciones de este tipo, o radiaciones, rayos formados por estas partículas, por estas o por estas. De hecho, como conocemos más o menos la masa que podrían tener estas partículas, podemos saber de qué energías estamos hablando. Y lo que se hace es buscar en unas energías concretas. Bueno, ¿cómo se detectan estas partículas? Supongamos que se ha descompuesto un neutralino y hay un montón de partículas por ahí viajando. ¿Cómo las puedo detectar? Hay unos espectrómetros de masas o de magnéticos que lo que hacen es lo siguiente: si yo los hago pasar primero por unos filtros y luego los someto a un campo eléctrico, a un campo magnético, pues estos se curvan, y en función de que tengan más o menos masa, pues se curvan haciendo un arco mayor o menor, y eso me permite detectarlos. ¿Dónde podemos poner esto? Pues sobre la superficie terrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque la superficie terrestre está siendo bombardeada constantemente por rayos cósmicos, y en el momento que tocan la atmósfera, esos rayos cósmicos, al chocar con un núcleo de nitrógeno o de oxígeno, se descomponen y empiezan a hacer una especie como de cascada, y que es lo que nosotros al final aquí detectamos como la cascada de rayos cósmicos. Este vídeo, por un dato que da, se puede saber cuándo se hizo, y es que en el 2002 fue cuando empezó el Fermilab a ir a la mina de Sudán a poner sus detectores, y dice que llevan 2 años. Es decir, este vídeo habla del año 2004. Realmente, en el año 2009, el equipo del Fermilab anunció que se habían detectado 2 partículas, pero finalmente se descartaron como ruido de fondo. En el 2011 lo que se hizo fue buscar en umbrales más bajos, analizar los datos que habían obtenido hasta la fecha. Estamos hablando de que en 2009 se estaban estudiando datos que iban del 2002 al 2009. Aquí que iban datos del 2002 al 2011. Pues analizándolos con energía más baja, pues descartaron otros experimentos como el Bogen o el Dama, que creían haber visto algo, pues los descartaron. Pero en el 2013, en mayo, creo que fue, por primera vez se detectaron los esquivos WIMPs. Lo que habían detectado era una radiación, era un movimiento, y por tanto una radiación que había chocado con alguno de los núcleos de germanio. De todos modos tenía un problema,
Si os dais cuenta, tal como están diseñados, lo único que detecta es que ha llegado una partícula, pero no sabe mucho de sus características, como mucho su energía y poco más. De hecho, no sabe siquiera si esa partícula era eléctricamente positiva o negativa. Entonces, bueno, realmente este experimento podría llegar a decirnos que hay materia oscura, pero no nos da características de él. ¿Dónde podríamos poner un espectrómetro, además de allí? Pues obviamente en el espacio. Si sobre la superficie de la Tierra no podemos, o nos vamos dentro o nos vamos fuera. En el año 2006, la NASA colocó en la Estación Espacial Internacional un detector que se llama AMS. Es un espectrómetro magnético alfa. Aquí, aunque no lo parezca, está ahí. Si os dais cuenta, es el mismo dispositivo. Lo colocaron ahí y está mirando hacia el espacio todo el tiempo a la espera de detectar algo. Tiene como cinco capas de detección. Está una de tránsito de radiación que distingue. ¿Os acordáis que hablaba de que había protones y neutrones, o podían ser que podían ser electrones y antielectrones, positrones, o también protones y esto está cambiado. Son protones y antiprotones, electrones y positrones. Bueno. También hay otro experimento que lo que hace es medir el tiempo de vuelo, es decir, la velocidad. Otro que es un rastreador, que lo que hace es ver qué trayectoria hace la partícula que atraviesa. Está un contador de Cherenkov, que no sé si sabéis, lo que mide es radiación de Cherenkov, que es una radiación que se produce cuando una partícula muy rápida pasa por un medio en el cual la luz iría más despacio. No es que viole la relatividad ni nada, porque en el vacío no se produce, ya que en el vacío nada viaja más rápido que la luz, pero en un medio sí, en un medio puede haber cosas que viajan más rápido que la luz en ese medio. Y eso produce una radiación conocida como radiación de Cherenkov. Los contadores de Cherenkov miden esa radiación. Y por último, un calorímetro que lo que hace es detectar la energía que saca. Con todos estos detectores pues se puede saber mucho. Se puede saber la carga, la masa, la velocidad, el momento, un montón de características. Aquí tenemos la estructura. El resto de cosas... El resto de cosas que hay son estructuras, es decir, para mantenerlo, para mantener el dispositivo. Esto es el solenoide, el campo magnético. Son los soportes. Este es el detector del tránsito. El tiempo de vuelo, que es entre estas dos bandas, ahora lo veremos. Esto es el rastreador, el que nos dice la trayectoria. Este es un contador Beto, cuenta el número de partículas. Esto es el contador de Cherenkov. Y por último el calorímetro. Si os dais cuenta, está en capas, y conforme las partículas van pasando, pues se va registrando. Y esto, bueno, son los radiadores. ¿Cómo funciona? Esto tendría que funcionar automáticamente, pero se me ha debido olvidar poner. Cuando entra una partícula, este es el primero de ellos, que es el detector. Bueno, es lo que comenté antes. Lo voy a parar. Este es el detector de tránsito, que lo que hace es discrimina qué tipo de partículas son. Si son protones o son electrones o positrones, etc. Este es el de tiempo de vuelo, nos permite conocer la velocidad. Este es el rastreador. Mediante un campo magnético pues vemos qué trayectoria sigue.
Este es el contador Beto. Este es el detector de Cherenkov, de radiación de Cherenkov. Fijaros cómo lo representan. Bueno, está... Voy a esperar un momento. Como estamos acabando, ya no... Mirad cómo representan lo que es... A ver si pillo. Cómo es la radiación de Cherenkov. Esto se parece mucho a los aviones que baten la barrera del sonido. Y entonces lo que hacen es formar un cono detrás de él. Y eso es lo que están representando aquí las partículas. Aquí hay un medio dieléctrico y al atravesar el medio pues van creando una radiación que sería como una onda de choque. Y a esa onda de choque se le llama radiación de Cherenkov. Nos permite también pues determinar cosas como la carga, la velocidad, etc. Y esto por último es el calorímetro, que pasa por una serie de capas y va cediendo energía a las partículas que hay dentro del detector. Y así pues se puede saber la energía con la que venía la partícula. Si os dais cuenta, son experimentos bastante más específicos que los del CDMS. Bueno, en marzo, es decir, antes de lo que dijo el Fermilab con el CDMS, el 30 de marzo ya hicieron un anuncio de que se había confirmado un exceso de positrones de alta energía en los rayos cósmicos. Y lo más importante es que estos positrones, aparte de venir de todas direcciones, eran consistentes con la aniquilación de partículas de materia oscura. ¿Os acordáis que os dije que cuando los neutralinos se aniquilaban, formaban partículas y con nuestros modelos sabemos más o menos la masa de esas partículas? Si se descompone por ejemplo, en electrones y positrones, yo sé qué energía se lleva cada uno. Yo puedo medir en esos rangos. Y efectivamente se encontraron esos rangos de energía. De hecho, este hombre, que es Samuel Ting, este fue el premio Nobel en el año 70 y tantos por la detección de unas partículas inestables, pero aquí es más o menos el alma del AMS, es el que diseñó el aparato. Si veis, tiene aquí una réplica, una maqueta. Bueno, él cuando hicieron su comunicado pues dijo que estos positrones eran la señal de la materia oscura y parecía que era probable que fuera eso. Realmente, como decía Carl Sagan, estamos en la orilla del cosmos, es decir, estamos a punto de saber, estamos en el momento clave. Es probable que de aquí a un par de años o 3, en este campo haya nuevos resultados y empecemos a tener bastante más claro qué es la materia oscura. Pues, por desgracia, todavía no, pero el hecho de que tanto el Fermilab como la NASA con el AMS haya dicho que la ha encontrado, ya ha sido un logro bastante importante. Y bueno, esa es la charla. No sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta. Hemos detectado algo que creemos que proviene de... Sí. No hemos detectado con el un objeto. rango de 3 sigma. Sí, sí. Suponiendo que tiene distribución normal. Bueno. ¿A dónde quieres ir a parar? Para el bosón de Higgs le pidieron 5 sigmas antes de Ya. decir nada. Sí. No, Antes de decir nada. Otra cosa es que para generar presupuesto, que es de lo que se está hablando en muchas cosas ahora, hace falta hacer publicidad. Lo que hemos detectado todavía
todavía nos falta para llegar a decir algo tan... De todos modos, el bosón de Higgs se detectó con 5 sigmas que había algo. No se detectó que había el Es bosón. coherente con... Exacto. Es decir, en ese sentido se parece un poco a esta predicción. La gente dice, ¿se ha descubierto el bosón de Higgs? No. Se ha descubierto un bosón en el rango de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios. Punto. Es decir, que eso sea el bosón de Higgs todavía está por ver, porque el bosón de Higgs tiene unas propiedades, como por ejemplo, el hecho de dar materia al resto de la masa, que no hemos visto que lo produzca esta partícula. Es decir, lo que hemos hecho ha sido, nuestros modelos decían, aquí debe haber algo, y se ha encontrado algo. Que ahora lo sea o no, no lo sabemos. Pero el hecho de que se haya encontrado algo ya es esperanzador. Hemos encontrado algo que es coherente con el modelo estándar. Sí, con una extensión del modelo estándar. Ahora el modelo estándar. Y aquí estamos en algo parecido. No sabemos lo que es, hemos encontrado algo que encaja con nuestros modelos y nuestras predicciones. Realmente lo que se cree actualmente que es lo que se ha detectado es la desintegración de las partículas llamadas neutralinos. Los neutralinos son una combinación lineal de partículas supersimétricas. ¿Eso podría decir que la teoría de supersimetrías es coherente, es correcta? Pues quizás sí, porque, bueno, ya el bosón de Higgs apunta bastante hacia teorías supersimétricas. Entonces, bueno, quizá estamos ante el principio de otra cosa. Luego, si se detectan partículas supersimétricas de verdad, son partículas como las normales, solo que mucho más pesadas. Quizá haya partículas que sean estables, como el compañero del protón, el compañero del electrón, lo que es el S de los S. Pues podríamos tener átomos que pesan, no sé, 1000 veces más que los átomos normales y cosas de ese estilo. Las cosas que se podrían hacer con ello, pues, bueno, podrían ser interesantes. No tiene por qué ser irreal. Tenemos partículas que pesan 2000 veces más que otras y a nadie le preocupa. Y son modelo estándar y átomos. En las 3 generaciones, cada generación pesa mucho más que la anterior. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué características tienen los positrones y los electrones de alta energía? Bien, el positrón es la antipartícula del electrón, es decir, todas sus magnitudes son inversas, excepto la materia, ¿vale? Cuando decimos de alta energía, lo que estamos diciendo es que su velocidad es comparable con la velocidad de la luz. Eso podríais pensar, estás hablando entonces de materia oscura caliente, porque todo lo que viaja muy rápido, los neutrinos que viajan prácticamente a la velocidad de la luz casi, pues son materia oscura caliente. Sí, pero lo que estamos detectando no es materia oscura, sino la desintegración. Los positrones y electrones de alta energía vienen de la desintegración, en este caso de otras partículas, en este caso se cree que de neutralinos. Pueden ser otras partículas, quizá el neutralino que nosotros definimos no es el exacto, sino que el neutralino que nosotros definimos está formado por es la combinación lineal de 4 partículas. Entonces, el resultado es un resultado muy, muy peculiar. Entonces, bueno, lo que pasa es que de él ignoramos mucho. Todavía nos falta. ¿Algo más? Sí. Este último descubrimiento de lo de las ondas gravitatorias ha abierto un poco de luz a lo de la materia oscura. No. Vamos. Va por otros derroteros. Va por otros derroteros. Cuando hablé sobre radiación cósmica de fondo en la charla de inflación, casi al final, quizá alguno recuerde, que yo comenté que la radiación cósmica de fondo, aunque no se había detectado, podía estar polarizada en 2 formas, en la forma E y en la forma M. Entonces, eso nos podría dar información de cómo era el momento de la inflación. De hecho, el detectar por primera vez esa polarización lo que hace es confirmar que la época inflacionaria existió. Quizá todavía nos falte mucho por descubrir, pero la inflación se ha instalado dentro de nuestro modelo cosmológico. Hasta ahora, la inflación era una posibilidad
muy atractiva y que explicaba varias cosas, pero las explicaba de una manera un tanto metafórica, por decirlo de una manera. Ahora tenemos una prueba indirecta de eso. Por ejemplo, antes decíamos, la inflación pues explica por qué el universo es plano. Es decir, entre una galaxia y otra yo mido el espacio, mido los ángulos en los triángulos que forman mis satélites y tal, y veo que todo esto es plano, y no sé por qué. La inflación me daba una explicación de eso, pero eso no era una demostración como tal. Esto, sin embargo, sí, porque esa polarización solo puede provenir de una etapa inflacionaria. La etapa inflacionaria crea una onda gravitatoria polarizada. Y esa es ya una buena razón para pensar que es correcta la teoría. Pero bueno, en tanto a materia oscura no cambia. Casi todo lo que se habla sobre estimación de materia oscura, las cantidades y tal, salen de la radiación cósmica, al fondo del análisis multipolar, que ya hablé en su momento, el análisis multipolar de la radiación cósmica del fondo, no de si está polarizada o no. ¿De acuerdo? ¿Alguna? Bueno, pues muchas gracias.